Una forma literaria que a veces nos da problemas es la personificación. La personificación sugiere el uso de formas personales de descripción para los objetos impersonales, atribuyendo características humanas a las cosas inanimadas en un sentido poético. Por ejemplo, los salmos de David tienen un uso abundante de personificación. Él podía decir: en ese día las colinas aplaudirán sus manos y bailarán, y los árboles cantarán. En realidad estamos esperando que las montañas levanten sus brazos, se pongan de pie y aplaudan. Obvio que no. Esta es una figura poética que usa la personificación dando características personales y cualidades para objetos impersonales. Así como con estas otras formas de uso del lenguaje figurativo que acabo de mencionar, muchas veces cuando las vemos en las Escrituras, está claro que eso es lo que son. Pero hay pocas ocasiones donde algunos de los pasajes son muy difíciles de identificar en términos de su forma literaria. Piensen, por ejemplo, en la controversia que se centra en dos dimensiones del Antiguo Testamento que tocan en la pregunta más amplia de personificación. Pienso en la narración del Antiguo Testamento sobre la burra de Balaán. Esta historia nos cuenta que Balaán está montando su burra y se encuentra en medio de las paredes de un paso estrecho de la montaña. De repente, el ángel del Señor se para delante de la burra. Él está de pie con una espada impide el paso de la burra. Ella puede ver al ángel, pero Balaán no puede verlo. Él asume que la negativa de la burra para continuar se debe a la naturaleza terca del animal, y Balaán empieza a reprender a la burra y le dice: ¿por qué no te mueves? Balaán sigue instigándole, pero el animal no se va a mover. Prefiere caer al precipicio antes que tener que tratar con ese ángel. Finalmente, la burra se da vuelta y responde a su amo: ¿por qué me pegas? ¿No puedes ver lo que sucede? El lector se asombra al ver que una burra habla. ¿De qué manera podemos interpretar esa narrativa? Hay diferentes maneras de lograrlo. Algunos dicen que este es un ejemplo de personificación simple. El problema con esto es que la historia de la burra de Balaán no tiene lugar en la forma literaria de poesía. Tiene lugar en un pasaje que es marcado por todas las características normales de lo que nosotros llamamos narrativa histórica. No está en ritmos ni en formas líricas de poesía. No vamos a esperar una personificación aquí. Por otro lado, no estamos acostumbrados a pedir que los animales hablen. Algunos lo descartan como un simple mito porque esto crea una manifestación sobrenatural. Ellos descartan la importancia del texto de la burra que habla porque piensan que es una violación a las reglas de la naturaleza, pues las burras no pueden hablar y por ende debe haber algún tipo de error primitivo en este pasaje. Quiero recordarles que antes de que tomen una decisión sobre si el texto es confiable o no, o si está diciendo la verdad, el primer paso sería preguntar: ¿qué es lo que en realidad está diciendo? Si un hombre viene por la calle y me dice: mi burra puede hablar, yo no estaría dispuesto a creer que él me está diciendo la verdad, pero antes de decirle que se está en un error, primero tengo que entender si en realidad él está intentando comunicarme un asunto concreto. Pero hay otra categoría de literatura donde usted va a encontrar historias escritas que tienen algunas de las características narrativas históricas y que en algunos casos son escritas en estilo de prosa. Sin embargo, terminan con animales hablando y haciendo cosas humanas. Por ejemplo, las fábulas de Esopo, que son formas literarias utilizadas para enseñar lecciones de moral.
Algunos comentaristas recapitulan la historia de la burra de Balaán y dicen, lo que tenemos aquí en la Biblia es un ejemplo de fábula. El propósito del texto es comunicar una lección moral, atribuyendo características humanas a un animal como es la burra de Balaán. Esta reflexión tiene una mayor credibilidad de identificación literaria que no debe ser descartada por parecer algo milagroso o sobrenatural. Pero yo objetaría incluso con los que prefieren la fábula, porque reitero que si nosotros miramos un poco más de cerca el contexto de lo que fue escrito, corresponde a una prosa literaria, lo que significa que rompe las características normales de una fábula, a no ser por el animal que habla. El resto de la estructura sugiere que el autor intenta transmitirnos que un día en la historia Dios autorizó a una burra común a abrir su boca y hablar, pero dejaremos esta incógnita para que cada uno de ustedes la investigue. Lo único que quiero señalar es que algunas veces el texto no es tan claro. Si eso no es suficiente para desconcertarnos, les invito a ingresar a una dimensión aún más controversial de la Escritura, donde tenemos características humanas asociadas con animales. En los primeros capítulos del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, esta es una de las más importantes narraciones de la Escritura, porque nos da la explicación bíblica y teológica sobre la caída del hombre, la realidad del pecado, la realidad de la muerte en este mundo y la profunda necesidad de redención. Quiero decir que es crucial para la fe cristiana y la teología que entendamos la idea bíblica de la creación y la caída, pero en medio del cuestionamiento de la caída del hombre, nos encontramos con esta encrucijada. Todo iba muy bien, hasta que la serpiente, que es descrita como la más sutil de las bestias del campo, entra al jardín y empieza a hablar con Adán y Eva. Aquí nosotros nos rascamos la cabeza y decimos, pero las serpientes no hablan. Los loros pueden hablar, podríamos entrenar algunos animales para que imiten sonidos humanos, pero las serpientes no tienen la capacidad de conversar con humanos. Usted dirá, en realidad la serpiente no es quien habla, es el diablo quien habla a través de ella. Bueno, quizás esa es la manera de resolverlo, pero ese argumento levanta toda clase de preguntas. Y algunos han saltado a esta dimensión particular de literatura bíblica para afirmar que esta literatura es antihistórica y de hecho legendaria o mitológica. Dicen que nosotros no podemos creer en un Adán histórico o en una caída histórica debido a la presencia de estos elementos antihistóricos dentro del texto. Nuevamente tenemos el mismo problema que teníamos en otros pasajes de las Escrituras. Debemos hacernos una pregunta. ¿Está la Biblia afirmando que hubo eventos sobrenaturales que sucedieron en un tiempo real, en un lugar geográfico real? ¿Estamos confrontando este problema con personas escépticas que no creen en Dios? ¿Será que ellos no creen en un creador sobrenatural que tiene la capacidad de hacer milagros? ¿O será posible que un conservador, una persona que cree en lo sobrenatural, no se eche para atrás con el nacimiento virginal, no retroceda al hecho de convertir el agua en vino, ni ante la posibilidad que Dios pueda bajar del cielo, hacer que las burras hablen, o que el diablo hable a través de una serpiente? Ellos no tienen ningún problema con el carácter sobrenatural. Es posible que haya sido el caso de estudiosos conservadores muy sobrios, de eruditos que han mirado este pasaje, que se rascan la cabeza y dicen, pero nosotros no estamos seguros de lo que la Biblia quiere enseñar. No estamos seguros que la Biblia está intentando sugerirnos que esto es una historia. ¿Por qué no? Antes de que yo conteste esa pregunta, permítanme que les ilustre un dilema que ocurrió hace no muchos años en los Países Bajos.
Hubo una discusión muy airada y encendida con respecto a que si los primeros 3 capítulos del Antiguo Testamento debían ser considerados como historia. Quienes lo negaron estaban bajo el escrutinio serio acerca de si ellos eran anti-Dios o anti-verdad, o si había razones legítimas para respaldarlos. En ese tiempo, Karl Barth visitó los Países Bajos y dio una charla a un grupo grande. Cuando terminó dijo, ¿hay alguna pregunta? Y alguien le preguntó sobre Génesis 3. Dr. Barth, ¿la serpiente habló? Él quería que Karl Barth, el eminente teólogo suizo, resolviera esta controversia para todos. Dr. Barth, por favor, díganos, ¿la serpiente de Génesis habló? Esta respuesta se hizo famosa. Barth sonrió a manera de un abuelito, miró al interrogador y respondió con otra pregunta. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente? Fue una ingeniosa y hábil manera de esquivar este tema a una respuesta muy diplomática por parte de Karl Barth. Lo que Barth estuvo haciendo fue tratar de transmitir a esas personas, oigan, ¿qué importa si la serpiente habló o no habló? El cuestionamiento real debería ser el contenido de la conversación. Esto es lo que a la Biblia le interesa. Pero yo hubiera diferido con Karl Barth en este punto. Yo le hubiera dicho, espere un minuto, Dr. Barth. Con todo el debido respeto, yo estoy de acuerdo que la preocupación real debería ser la conversación en sí, pero ahora mismo nosotros tenemos una crisis aquí en la iglesia, una crisis con respecto a que si la Biblia, a la cual nos acercamos para aprender sobre las cosas de Dios, es un libro en el cual uno puede tener credibilidad cuando enseña temas de historia. ¿Podemos creer cuando nos habla de un Cristo Jesús que resucitó de los muertos? Yo pongo toda mi confianza en esto para mi vida eterna, y quiero saber si este libro tiene credibilidad cuando habla de temas históricos. Nosotros no podemos escondernos y decir que no nos importa, porque en el centro de nuestra controversia se encuentra el cuestionamiento de fiabilidad histórica de este pasaje importante y crucial del 3er capítulo de Génesis. Y por eso nos gustaría saber, ¿habló la serpiente? Yo sí preguntaría esto a Karl Barth. Pero por ahora me pondré al otro lado de la línea y defenderé a Karl Barth. Un punto que Barth también tocó fue que es posible para una persona creer en la infalibilidad absoluta de las Sagradas Escrituras y que todavía no se ha convencido que esa descripción de Génesis 3 sea histórica debido a problemas literarios de análisis que están allí involucrados. No es tan fácil de definir esto como tantas personas lo suponen. Aclaro que no me estoy retractando de mi aseveración original, simplemente afirmo que existe una respuesta correcta a esto, o que el autor de Génesis está intentando decir, eso es lo que pasó en la historia real. No podemos seguir jugando con esto. Yo no quiero caer en lo mismo. Solo quiero reiterar que debemos tener cuidado cuando analizamos una literatura. Con respecto al problema que tenemos en estos capítulos de Génesis, yo estoy seguro y creo que estos textos son históricos. Estoy convencido que había un Adán histórico, que había una Eva histórica, que había un jardín histórico, una serpiente histórica y una caída histórica. Yo creo eso y pienso que es importante por una serie de razones, pero al mismo tiempo yo tengo que ser paciente y reconocer que sí existen problemas literarios con los que hay que luchar en este pasaje. Por ejemplo, parte del Génesis tiene elementos de forma literaria muy consistentes con lo que nosotros normalmente encontramos en la prosa histórica narrativa. Se mencionan ciudades que son reales, ríos existentes, como el Tigris y el Éufrates, una escena espacial y temporal donde pudo estar el jardín del Edén.
Hay otros factores involucrados en este pasaje que llaman la atención por sus características normales de prosa histórica, pero al mismo tiempo hay en ese jardín al cual se le ubica en un lugar histórico, en una situación geográfica, que tiene un árbol al cual se le llamó el árbol de la vida, y un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo he visto árboles de manzanas, de peras, también árboles de nueces, pero nunca he conocido el árbol de la vida. ¿Dónde hay otro árbol de la vida a lo largo de la Biblia? Bueno, lo encuentro en el libro del Apocalipsis, el cual está lleno de un alto grado de imágenes simbólicas. El concepto del árbol de la vida suena como un símbolo, y la escena de este símbolo se encuentra en un contexto de prosa histórica, lo cual lo hace difícil de interpretar. Pueden ver entonces que cuando tenemos elementos que normalmente se encuentran en un tipo de literatura y luego se mezclan con elementos de otra clase, se produce una gran consternación en los intérpretes bíblicos. Entonces les recuerdo que la personificación se reconoce fácilmente cuando las colinas aplauden sus manos, y es más difícil cuando vemos el caso de la burra de Balaán, y todavía más complicado con la pregunta de la serpiente que habla. Historia, fábula, personificación poética, estos son estilos diferentes que nosotros necesitamos saber identificar de la manera más acertada posible para poder entender que hay problemas asociados con estos estilos. Ahora quiero dar una breve descripción de lo que son las características normales de la narrativa histórica, porque es la dimensión histórica de las Sagradas Escrituras la que ha sido tan atacada, y es la dimensión histórica de nuestra fe la que está en el centro de la controversia. En la actualidad hay personas que dicen: a nosotros ni siquiera nos interesa si hubo un Jesús histórico. Tú puedes tener cristianismo sin un Cristo histórico. Usted no puede encontrar eso en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento une la historia con la redención. He oído a teólogos que dicen que la Biblia no es una historia normal, que es una historia de redención, por consiguiente no importa si es históricamente correcta o exacta. Permítanme recordarles que la Biblia sí es historia de redención. No es una simple historia del mundo occidental narrada por algún otro historiador secular. Esta es la historia de la redención. Es la historia redentora. Es un tipo de historia particular, pero quiero también recordarles que aunque es historia redentora, también es historia, y el judío basó su vida en esta línea para la realidad histórica de su fe. Nosotros creemos en el Dios que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros creemos en el Dios que nos sacó de la tierra de la esclavitud fuera de Egipto, un lugar histórico, y nos dio un éxodo histórico y una redención histórica, porque yo soy una persona realmente histórica y yo quiero y necesito una redención realmente histórica. No juguemos con espiritualizaciones. Los judíos no tenían tiempo para eso en el mundo antiguo. El Nuevo Testamento es conocido por la aparición de Cristo en el centro de la historia, en la plenitud del tiempo. En el contexto de la historia real, nuestro Salvador vino, murió, resucitó y vendrá de nuevo. Así que la trascendencia de la historia de la redención es real. Un cristianismo no negociable, y si jugamos con él, estamos jugando con la misma esencia de lo que abarca la fe cristiana. Por eso es muy importante para nosotros poder reconocer las características normales de la narrativa histórica para que no causemos daño al fundamento histórico sobre el cual nuestra fe está establecida. Una de las características básicas de la narrativa histórica que nosotros debemos reconocer cuando las veamos son las siguientes. En primer lugar, donde el pasaje nos da la escena de un tiempo o de un sitio realmente histórico. Piense en el anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
En esta pequeña narrativa que habla acerca del nacimiento de Jesús, tenemos una referencia a Augusto César, de quien nosotros conocemos que era una persona realmente histórica, al igual que el Imperio Romano, que Cirenio y que Siria. Eso significa que el Evangelio llega a nosotros citando situaciones temporales de la vida real y acontecimientos históricos de ubicación y de tiempo. Esta es una de las características de la narrativa histórica. En segundo lugar, la narrativa histórica es normalmente transmitida por medio de un estilo prosaico. Yo sé que los eventos reales de la historia pueden pasar de generación en generación en otras formas, pero normalmente la narrativa histórica proviene de una forma prosaica. Otra característica de historia real es la presencia de genealogías que dicen tal persona engendró a tal otra persona y esta persona engendró a tal otra persona. Estas fueron parte de la documentación legal de los archivos que se usaron en el censo de las cortes locales de Israel. Estas genealogías no se encuentran normalmente en la poesía, son parte de la narrativa histórica. Otro ejemplo es que no hay un tema moral obvio en el texto. Usted preguntará, ¿por qué incluyo esta característica? Bueno, lo que hace este texto difícil es que la ficción imita a la vida y tenemos elementos como novelas históricas, poemas épicos o encontramos a Jesús en el Nuevo Testamento. Una de las características favoritas de Jesús fue el uso de parábolas y a veces él contaba una parábola como si fuera un evento histórico real. El propósito de la parábola no es comunicar eventos históricos, pero sí es ilustrar una verdad espiritual o un tema moral. Un hombre bajaba de Jericó. Bueno, había un Jericó que era real, también había una Jerusalén real y un levita. También había levitas y sacerdotes, también había un sacerdote. Tomando la parábola del buen samaritano, podemos ver que está repleta de ilusiones dentro de eventos históricos y tipos de personas reales. Es posible que algo parezca una historia, aunque en realidad no lo sea, ya que tiene los elementos de una narrativa histórica, aunque no sea una narrativa histórica pura. Normalmente se utiliza ese tipo de elementos para un tema moral o una lección espiritual, y eso salta a la vista en las parábolas. Diría que la prueba para diferenciar cuando el resto de estas características están presentes podría ser en aquella en la que se discute que no es narrativa histórica. Esta es una de las razones por las que sí creo en la característica histórica de los primeros 3 capítulos de Génesis. Sí existen extraños elementos de simbología en estos textos, pero también hay ríos reales, genealogías verdaderas, evidencias que corroboran los escritores del Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento hacen referencia a Adán, lo que significa que fue una persona realmente histórica. Así que yo puedo decir que el cúmulo de evidencias nos llama a tratar estos capítulos como históricos, pero permítanme recordarles que nuestra fe está conectada a la historia, y es importante que nosotros podamos reconocer la narrativa histórica cuando veamos referencias del tiempo real, del espacio real, personajes reales y genealogías en estilo prosaico. Estas son características de la narrativa histórica.